Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a seguir resolviendo algunos ejercicios básicos en C++. Nos están diciendo que una compañía de autos vende tres tipos de autos, el A, el B y el C, y que cada uno tiene un precio de venta y un porcentaje de comisión por venta diferentes. Tenemos que elaborar un programa que calcule el valor de las comisiones que se le deben pagar a un empleado después de haber recibido la cantidad y el tipo de auto que vendió. Entonces, esto es lo que se paga por cada auto de tipo A que el vendedor venda, esto es lo que se paga por los tipo B y esto por los tipo C. Para resolver este programa solo tendríamos que pedirle al usuario que nos diga cuántos carros vendió de cada tipo y así hacer las operaciones matemáticas. Vamos a empezar creando algunas variables de tipo entero, una que se llame A y que va a valer 24, que es la comisión por esos autos tipo A, luego B 33 y luego C 38. Solamente para tener los valores en una variable, que es una buena práctica. Y también vamos a declarar algunas variables. Autos tipo A va a tener la cantidad de autos de tipo A que vendió el vendedor, luego autos tipo B y luego autos tipo C. Y también una variable que se llama comisión, que es la que va a guardar el resultado de la comisión que se le va a pagar. Ahora con cout vamos a imprimir por pantalla y vamos a pedirle que ingrese la cantidad de autos tipo A vendidos. Dos puntos. Cerramos con un salto de línea y ahora vamos con un cin a pedir que esa información se guarde en la variable autos tipo A. Para hacer esto más rápido voy a copiar esta parte de acá y voy a pegarla otras dos veces para los autos de tipo B y para los autos de tipo C. De manera que tenemos la cantidad de autos que ha vendido de cada tipo y tenemos el precio que se paga por cada uno. Lo que tenemos que hacer es calcular la comisión, que va a ser la cantidad de autos tipo A por lo que se paga por cada auto tipo A, que es 24, más los autos tipo B por la comisión, que sería la variable B, más los autos tipo C por C. Y de esta manera tenemos en esta variable ya la comisión que se le paga al vendedor. Vamos con un cout a imprimir con un salto de línea primero y vamos a decir que la comisión a pagar es dos puntos y aquí vamos a imprimir la variable comisión. Vamos a correr el programa. Y para hacer esto un poco más sencillo, voy a decir que vendió un auto de tipo A y ya, nada más. Entonces me tiene que decir que es de 24, que es lo de los autos tipo A. Luego un auto de tipo B, entonces 0, 1 y 0, es de 33. Y luego para los autos de tipo C, para comprobar que esté funcionando, 0, 0 y 1, 38. Ya si yo hago, por ejemplo, uno de cada uno, me tiene que dar la suma de 24 más 33 más 38, que es 95. Nos piden que escribamos un programa que lea una temperatura en grados Celsius y calcule la temperatura equivalente en grados Fahrenheit. También nos dicen que para calcular los grados Fahrenheit tenemos que aplicar esta fórmula y vamos a ver cómo se resuelve ese programa. Primero que todo vamos a crear algunas variables. Voy a crear una variable tipo double que se va a llamar C para los grados Celsius y F para los grados Fahrenheit. Ahora, hay que pedir al usuario cuántos grados Celsius desea convertir. Entonces vamos a hacer con un cout un pequeño texto que diga ingrese la cantidad de grados Celsius a convertir. Dos puntos. Cerramos con un endline y con cin vamos a recibir esa información en la variable C. Luego lo que vamos a hacer es precisamente o directamente aplicar esta fórmula. Entonces vamos a decir que la cantidad de grados Fahrenheit va a ser 9 sobre 5. Eso se multiplica por la cantidad de grados Celsius más 32. Solamente para asegurarnos que no vaya a haber ningún problema, aunque ya las variables sean de tipo double, igual voy a colocar este 5 como 5.0 para que la división estemos seguros que tenga un resultado de tipo flotante. Y lo que vamos a hacer a continuación es sencillamente imprimir el resultado. Ya tenemos la operación hecha. Entonces vamos a imprimir un salto de línea, la variable C y el texto grados Celsius. Entonces aquí se va a imprimir la cantidad que el usuario ingresó de grados Celsius. Por ejemplo, si quiere convertir 50, pues acá va a decir 50 grados Celsius equivalen a, y vamos a imprimir la variable F que tiene el resultado. A F grados, con unas comillas, grados Fahrenheit. Con un punto y podemos terminar. Ahora vamos a correr el programa
y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a convertir precisamente 50 grados Fahrenheit y nos dice que, Celsius, y nos dice que equivale a 122 grados Fahrenheit. Aquí quedó pegado, entonces yo sé que tengo que darle un pequeño espacio aquí. Y ya si yo quiero convertir 100 grados Celsius, equivalen a 212 grados Fahrenheit. Nos están diciendo que un corredor de maratón ha hecho un recorrido de 42,195 kilómetros en un tiempo t dado en horas y en minutos. Tenemos que escribir un programa que calcule la velocidad media del corredor en todas estas formas, en kilómetros por hora, kilómetros por minuto, kilómetros por segundo, metros por minuto y metros por segundo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que le vamos a pedir al usuario que nos diga cuál fue esa cantidad t, tanto en horas como en minutos. Lo vamos a repartir en dos variables. Va a ser una de tipo entero h para las horas y de tipo entero m para los minutos. Y vamos a, con un cout, pedirle al usuario que ingrese primero que todo la cantidad de horas. Cerramos con un endline y con cin vamos a pedirle que ingrese eso en la variable h. Luego para la cantidad de minutos lo vamos a guardar en la variable m. Ahora, hay algo que va a ser muy útil en este ejercicio y es saber cuánto es el tiempo solamente en una variable de tiempo. Es decir, cuánto es el tiempo solamente en horas, sumar las horas más los minutos y decir cuánto es eso en horas. Y cuánto es solamente en minutos, sumar las horas con los minutos y decir ese resultado solo en minutos. Porque es lo que se va a usar aquí en estas operaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a crear unas variables de tipo flotante o double. Las voy a crear tipo double. Que una se va a llamar tiempo h para el tiempo en horas, tiempo m para el tiempo en minutos. Y bueno, como aquí también tenemos segundos, hagamos una para los segundos, tiempo s. ¿Cómo hacemos para calcular el tiempo h? Pues para calcular el tiempo en h solamente tenemos que sumar la cantidad de horas, que es la variable h, más lo equivalente de esta cantidad de minutos en horas. Entonces hagamos una pequeña regla de 3. Nosotros sabemos que aquí tenemos las horas y aquí tenemos los minutos y que una hora equivale a 60 minutos. Entonces vamos a preguntarnos a cuántas horas equivale m cantidad de minutos. Entonces m por 1 es m sobre 60, esa sería la respuesta. Esa es la regla de 3. Si nosotros hacemos m sobre 60, nos va a dar precisamente la cantidad de horas a las que equivale esta cantidad de minutos. Luego, para el tiempo en minutos, vamos a hacer algo muy similar. Entonces, vuelvo a colocar aquí una regla de 3. Tenemos las horas, tenemos los minutos. Sabemos que una hora son 60 minutos, pero ahora la pregunta es, ¿a cuánto equivalen en minutos una cantidad h de horas? Entonces, h por 60 es 60 sobre 1 es 60. Entonces, básicamente, lo que está diciendo es que esto nos daría h por 60 para saber la cantidad de minutos en cierta cantidad de horas, más la cantidad de minutos. Eso nos va a dar el tiempo total en minutos. Y luego el tiempo en segundos, que si volvemos a hacer esa regla de 3, nos vamos a dar cuenta que sería h por 3600, que hay 3600 segundos en cada hora, más m por 60, porque hay 60 segundos en cada minuto. Entonces en una variable tenemos todos los tiempos sumados, pero solo en términos de horas, en minutos y en segundos para las otras variables. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear otras variables de tipo double, las voy a hacer aquí abajo para que no tomen tanto espacio. Una se va a llamar kilómetros por hora, entonces kmh. Otra, aquí sería kmh, bien. Esta sería kmm para minutos, kms para segundos, mm para metros sobre minuto y ms para metros sobre segundo. Y básicamente hay que aplicar la fórmula que tenemos. Para los kilómetros por hora, pues eso va a ser igual a la cantidad de kilómetros que recorrió, que sería 42.195, sobre la cantidad de horas, que lo tenemos en la variable tiempo h. Luego, para la otra variable kmm, pues va a ser la cantidad de kilómetros, 42.195, sobre el tiempo en minutos. Vamos a seguir bajando. Déjenme aquí colocar un poco más de líneas. Y aquí tendríamos para la cantidad de kilómetros sobre segundo, pues tendríamos los 42.195 kilómetros sobre tiempo s.
Luego, para la cantidad de metros sobre minuto, lo que vamos a hacer es, sabemos que 42 kilómetros equivale a 42.000 metros. Entonces, pues la cantidad de metros va a ser esta misma, 42.195 metros sobre la cantidad de minutos que está en la variable tiempo m. Y luego metros sobre segundo, pues va a ser la cantidad de metros, que es 42.195 sobre tiempo s. Y ya tendríamos entonces el resultado de todas estas variables que nos estaban pidiendo. Solamente tenemos que imprimirlos por pantalla. Vamos a imprimir un salto de línea y vamos a decir que la velocidad media fue 2 puntos. Vamos a hacer otro salto de línea y vamos a decir kmh, km sobre h. Entonces sería imprimir lo que tenemos en la variable kilómetros por hora y decir que esos son kilómetros por hora. Aquí vamos a hacer otro salto de línea. Luego kmm, kilómetros sobre minuto. Otro salto de línea. Aquí vamos a hacer kms, kilómetros sobre s. Hacemos un salto de línea. Luego mm, metros sobre segundo. Otro salto de línea. Y continuamos acá. Y aquí vamos a colocar. Vamos a colocar ms, metros sobre segundo. Aquí era metros sobre minuto. Aquí colocamos un endline y ya tendríamos entonces la impresión para el resultado. Vamos a correr el programa y vamos a decir que lo recorrió en 1 hora y en 15 minutos. Entonces nos va a decir la velocidad media fue 33 kilómetros por hora, 0,5 kilómetros por minuto, 0,009 kilómetros sobre segundo, 552 metros por minuto y 9 metros sobre segundo. Esas serían todas las conversiones que nos estaría dando nuestro programa. Nos está pidiendo que escribamos un programa que calcule la nota definitiva de un estudiante a partir de las siguientes notas parciales que tienen cada uno un valor en porcentaje. Entonces, para esta materia tenemos que un examen escrito vale el 50%, los trabajos valen el 20%, los quizzes el 20% y la participación vale el 10%. Entonces, para resolver este problema, primero vamos a crear algunas variables de tipo double que van a representar cada uno de esas notas. Entonces va a haber uno que se llame examen escrito, va a haber uno que se llame trabajos, uno que se llame quizzes y otro que se llame participación. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a pedir al usuario esa información. Con un cout vamos a pedirle que ingrese la nota del examen escrito. 2 puntos, endline, y con cin vamos a pedirle que esa nota se guarde en la variable de examen escrito. Voy a copiar y pegar esto para acelerar un poco el proceso. Ahora vamos a pedir la nota de trabajos, que va a ser guardada en la variable trabajos. Luego la nota de quizzes, que va a ser guardada aquí en quizzes. Y luego la nota de participación, que va a ser guardada en la variable participación. También vamos a crear otra variable, también de tipo double, que se va a llamar nota. Es aquí donde vamos a guardar el resultado de la nota de este estudiante. ¿Y cómo calculamos esa nota? Según los porcentajes que nos acaban de decir, el examen escrito vale el 50%. Entonces yo voy a tomar lo que está en la variable examen escrito y lo voy a multiplicar por 0.5, que es la forma de sacar el 50% de ese valor. Entonces ya tendríamos el 50% del examen, de la nota, que sería lo que representa el examen escrito. Luego, para los trabajos, lo vamos a multiplicar por 0.2, que es la forma en la que sacamos el 20%, más los quizzes por el 0.2, que de nuevo es el 20%, y la participación por el 0.1. Y aquí vamos a cerrar con un punto y coma. No nos queda más que imprimir por pantalla cuál es el resultado. Entonces vamos a decir que con un salto de línea la nota definitiva del estudiante es 2 puntos y imprimimos la variable nota. Ahora vamos a correr el programa y vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con alguien que sacó 5 en todo, ¿no? Entonces nos dice que la nota definitiva es 5, eso ya nos dice que
algo estaremos haciendo bien con el programa que nos da al menos esa nota. Pero vamos a colocar a alguien que sacó un 4 en el examen escrito, tiene 4.3 en trabajos, tiene 3.1 en quizzes y participación de 1. Y nos dice que la nota definitiva es 3.58. Nos están diciendo que para un empleado se tienen los datos de su nombre, del salario básico por hora, de cuántas horas ordinarias trabajó y también de cuántas horas extras trabajó, separadas por las que son diurnas, nocturnas y dominicales. Tenemos que escribir un programa que calcule e imprima el nombre del empleado, el salario neto a pagarle y el valor de la retención de la fuente, teniendo en cuenta que las horas extras diurnas se pagan al 25%, las nocturnas al 50%, las dominicales al 75% y que el 10% de retención en la fuente se aplica a las horas extras que trabajó. Entonces, lo primero que vamos a hacer es declarar las variables que vamos a utilizar. Necesitamos una para el nombre, una para el salario básico por hora y una para las horas que ha trabajado, además de que vamos a crear algunas adicionales. Primero, para el nombre, vamos a crearla de tipo char y vamos a decir que va a tener máximo 50 caracteres. No creo que el nombre tenga más caracteres que esos. Pero si ustedes creen que sí, le colocan sencillamente la cantidad de caracteres que pueda llegar a tener. Luego, de tipo double, voy a declarar algunas variables. Por ejemplo, el salario va a ser de tipo double. La retención, cuando se calcule, se va a guardar en esa variable de tipo double. Y también lo que se le va a terminar pagando va a ser de tipo double. Y asimismo va a haber algunas variables de tipo entero. Va a haber una para la cantidad de horas ordinarias que trabajó. Entonces ahí la declaramos. Una para la cantidad de horas extras diurnas. Una para la cantidad de horas extras nocturnas que trabajó. Y para las extras dominicales. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es pedirle al usuario la información. Primero con un cout vamos a pedirle que ingrese el nombre del trabajador o del empleado. 2 puntos en line y con un cin vamos a pedirle que eso se guarde en la variable nombre. Luego vamos a pedirle que ingrese el salario básico por hora y ese salario se guarda en la variable salario. Ahora vamos a pedirle que ingrese la cantidad de horas ordinarias trabajadas. Y esto lo vamos a guardar en la variable horas ordinarias. Ahora, esto último, como va a ser muy similar, lo vamos a copiar 3 veces y vamos a pedirle la cantidad de horas extras diurnas trabajadas. Eso se va a guardar en la variable extras diurnas. Luego, la cantidad de horas extras nocturnas las vamos a guardar en la variable extras nocturnas y la cantidad de horas extras dominicales las vamos a guardar en la variable extras dominicales. Y lo que tendríamos sería básicamente toda la información necesaria para empezar a calcular el salario del trabajador. Entonces recordemos que él tiene un salario básico por hora y tenemos la cantidad de horas que trabajó. Entonces vamos a empezar a calcular ese salario digamos que ordinario del trabajador. Vamos a crear una variable también que se llame salario ordinario. Y ese salario ordinario no es más que multiplicar el salario por hora, que está en la variable salario, por la cantidad de horas ordinarias que trabajó. Entonces eso lo guardamos en la variable horas ordinarias. Luego, lo que vamos a hacer es vamos a calcular por aparte el salario de las horas extras. Entonces, vamos a crear aquí una variable que se llame salario extras. Y la razón por la que lo estoy separando es porque la retención se calcula solamente sobre las horas extra. Entonces me interesa que estén en variables diferentes el salario ordinario y el salario de horas extra. Luego, las horas extra, bueno, cada una tiene un porcentaje diferente. Entonces, vamos a multiplicar el salario del empleado, el salario ordinario, perdón, el salario por hora del empleado, por la cantidad de horas extras diurnas que hizo, pero recordemos que las horas diurnas se pagan al 25. Entonces, lo que sea que nos dé este salario, lo multiplicamos por 1.25 para que nos dé con ese 25% de incremento. A esto le vamos a sumar el salario por la cantidad de horas extras nocturnas que hizo, pero las extras nocturnas se pagan al 50%. Así que les vamos a multiplicar por el 1.5 para que este valor que se calculó acá
se le sume el 50%, ¿no? Entonces quedaría con el recargo del 50%. Y a esto le vamos a sumar el salario por hora por la cantidad de horas extras dominicales que hizo, pero las extras dominicales se pagan al 75%. Entonces lo vamos a multiplicar por 1.75 para que eso nos dé la cantidad con el incremento del 75%. Y aquí cerramos con un punto y coma. Entonces tendríamos un salario que es lo que ganó por sus horas normales y un salario que comprende todas las horas extras que hizo con su respectivo recargo. Y ya teniendo esos dos salarios por aparte, vamos a calcular la retención. Recordemos que la retención, según el enunciado, solamente se calcula a las horas extras trabajadas. Entonces, la retención va a ser el salario extra que acabamos de calcular, el salario extras, por el 0.1. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que la retención es del 10%. Entonces, para calcular el 10% de esta variable, sencillamente lo multiplicamos por 0.1. Ahora, vamos a calcular cuánto se le tiene que pagar a esta persona, porque ya tenemos, creo que, toda la información necesaria. Tenemos que pagarle el salario ordinario, que es lo que trabajó en las horas ordinarias. Tenemos que sumarle el salario que hizo en horas extras. Y a eso tenemos que restarle lo que se descuenta de retención. Si hacemos esa operación, nos va a dar exactamente lo que tenemos que pagarle. Va a quedar en la variable a pagar. Y ahora vamos a poder imprimir por pantalla lo que nos dice el enunciado. Vamos a decir pagar al empleado. Y aquí vamos a imprimir el nombre del empleado, que está en la variable nombre. Y vamos a decir la cantidad de... Y aquí vamos a imprimir la variable a pagar, que es lo que tiene el total de lo que se le tiene que pagar al empleado. Vamos a terminar por aquí esta línea. Vamos a imprimir otra parte que diga la retención fue de... Y aquí vamos a imprimir la variable retención. De manera que ya tendríamos el programa funcionando, pero vamos a comprobarlo. Vamos a decir que el nombre del empleado es Andrés. El salario básico por hora es de, no sé, $10. Y luego la cantidad de horas ordinarias, vamos a decir que trabajó 10 para que nos dé ahí 100. Luego que trabaje una hora extra diurna, una hora extra nocturna y una hora extra dominical. Nos dice que tienen que pagarle al empleado Andrés la cantidad de 140.5 y que la retención fue de 4.5. Nos dice que un policía de tránsito reporta a la central un promedio de N infracciones en el mes, de las cuales el 20% se producen en las horas de la mañana, el 35% en la tarde y el 45% restante en la noche. Tenemos que escribir un programa que calcule e imprima lo siguiente: el promedio diario matutino de infracciones, el promedio diario vespertino de infracciones y el promedio diario nocturno de infracciones. Aquí lo primero que nos damos cuenta es que nos están dando la cantidad de N infracciones en el mes, pero nos piden un promedio diario. Entonces, vamos a tener eso en cuenta a la hora de resolver este problema. Primero que todo, vamos a crear una variable de tipo entero, o a declararla, que va a ser la variable N, que va a tener las infracciones en el mes, y le vamos a pedir esa información al usuario. Le vamos a pedir que ingrese la cantidad de infracciones en el mes. 2 puntos. Y con Sein vamos a pedir que guarde esa información en la variable N. Ahora, como les decía, esta es la cantidad de infracciones en el mes, pero nos piden un promedio diario. Así que lo que vamos a hacer es, teniendo en cuenta que en un promedio todos los meses tienen 30 días, vamos a crear una variable de tipo double que se llame infracciones diarias, y la cantidad de infracciones diarias va a ser igual a N, que es la cantidad de infracciones en el mes, sobre 30. Es como un promedio sobre 30, que es lo que normalmente tiene cada mes. Y ahora vamos a crear algunas otras variables de tipo double. Una se va a llamar infracciones matutinas, otra infracciones vespertinas y otra infracciones nocturnas. Y vamos a calcular entonces ese promedio. Para las infracciones matutinas podemos decir que como el 20% de las infracciones ocurren en la mañana, pues el promedio de las infracciones matutinas va a ser la misma cantidad de infracciones diarias por el 0.2.
Es decir, el 20% de las infracciones diarias se calcula con este 0.2 y esa es la cantidad de infracciones matutinas. Ahora, para las vespertinas, vamos a decir que es igual a la cantidad de infracciones diarias, pero es el 35% las que ocurren en la tarde. Entonces, por 0.35, eso ya me da el 35% de las infracciones diarias y esa es la cantidad de infracciones vespertinas. Y luego para las infracciones nocturnas, vamos a decir que esto es igual a las infracciones diarias por el 45% o por 0.45. Ya tenemos aquí el 20%, el 35% y el 45%. No nos queda más que solamente imprimirlo por pantalla. Vamos a imprimir un salto de línea y decir que el promedio diario matutino de infracciones es de... Y aquí vamos a concatenar con la variable infracciones matutinas. Vamos a cerrar con un salto de línea primero. Y voy a copiar esto para no hacerlo tan largo. Tenemos que hacerlo otras 2 veces. Ahora sería diario vespertino con la variable infracciones vespertinas. Y el promedio diario nocturno con la variable infracciones nocturnas. Le voy a quitar este salto de línea por acá. Y vamos a ver cómo nos va. Vamos a decir que en el mes tenemos 300 infracciones para que nos dé un valor más fácil de calcular, que sería 10 al día. Entonces el promedio diario es de 2, vespertino de 3.5 y nocturno de 4.5, que es el correspondiente para ese valor. Nos están pidiendo que escribamos un programa que lea un número entero A de 4 cifras y calcule e imprima el número B que resulte de leer el número A de derecha a izquierda. Es decir, si el valor de A es 4538, por ejemplo, el de B será 8354, que es el mismo número, pero leído de derecha a izquierda. Entonces, para lograrlo, primero que todo vamos a declarar una variable que se llame A y vamos a pedir al usuario que ingrese un número de 4 dígitos. Vamos a confiar en que el usuario ingresa un número de 4 dígitos porque no lo vamos a verificar como tal, ¿vale? Solamente vamos a confiar en que se ingresa de 4 dígitos y entendemos que si no ingresa un número de 4 dígitos, pues el programa no va a funcionar correctamente. Luego con sein vamos a pedirle que esa variable A se llene con ese número de 4 dígitos. Y ahora vamos a crear otras variables de tipo también entero que van a ser C1, C2, C3 y C4. Cada una representa una cifra de este número A. Esta será la cifra 1, cifra 2, cifra 3 y cifra 4. Y ahora vamos a ver cómo podemos nosotros encontrar cada una de estas cifras. Primero que todo, pensemos en cómo encontrar la cifra número 4. Y pensemos en algo. Pensemos en qué pasa si dividimos al número A sobre 10. Si dividimos a A sobre 10, básicamente lo que nos dará como resultado, si el número fuera este del ejemplo, 4538 sobre 10, esto va a ser igual a 453.8. Entonces démonos cuenta que el cociente de la división es 453 y el residuo de la división es 8. Entonces, si encontráramos alguna forma de hallar el residuo de la división solamente, eso ya nos daría la última cifra del número, que es el 8. Y sabemos que esto lo logramos con el módulo. Si pedimos el módulo de una división, nos estaría dando el residuo de esa división. Entonces, si yo imprimo aquí C4 y corro el programa para el número 4538, miren que ya me está dando el número 8. Es decir, ya encontramos la última cifra. Ahora vamos a ver cómo encontramos la cifra que sigue, que sería el 3 o en general la tercera cifra del número. Y pensemos ahora en qué pasaría si yo divido el número A sobre 100. Si yo hago esta división de 4538 sobre 100, el resultado pues va a ser 45.38. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando acá? Tenemos el 45, que es el número entero, y el 38, que es el residuo. Entonces, yo solamente quiero el 3. Entonces, primero que todo, vamos a deshacernos de esta parte de la izquierda, del cociente de la división, y nos vamos a quedar solo con el residuo, que es 38. Y eso ya lo podemos hacer con el módulo. Entonces, si yo imprimo C3, démonos cuenta que nos estamos quedando solamente con el 38. ¿Vale? Ahí tenemos el 38. Y ahora, ¿cómo hacemos para dentro de ese 38 quedarnos solamente con el 3? Pues, ahora pensemos, ¿qué pasaría si yo tengo un 38 y lo divido entre 10? Esto me va a dar 3.8.
Entonces el 3 va a ser la parte entera del número y el 8 la parte decimal. Entonces yo básicamente puedo hacer lo siguiente. Puedo aprovechar este módulo, dividirlo entre 10 y aprovechar que la variable C3 es de tipo entero, entonces siempre se va a quedar con la parte entera y esto ya me daría la tercera cifra del número. Comprobémoslo haciendo el ejemplo con 4538 otra vez y miren que nos quedamos con el número 3. Entonces así tenemos la cifra número 3. Ahora veamos cómo accedemos a la cifra número 2. Es algo muy similar. ¿Qué pasa si dividimos a sobre 1000? Pues 4538, por ejemplo, sobre 1000 va a ser 4.538. Y de nuevo, démonos cuenta de que tenemos en esta parte un número que no nos interesa, el 4. Y aquí tenemos 538, que es donde está el número que nos interesa, que es el 5 o la segunda cifra. Entonces, ¿cómo nos podemos quedar solamente con la parte de la derecha? Con el módulo. Ese es el residuo de la división, así que si hacemos el residuo de esta división, nos vamos a quedar con 538. Y ahora, si tenemos 538, ¿cómo podemos acceder al 5? Pues démonos cuenta que si dividimos sobre 100, nos va a dar 5.38. Y si nos quedamos con la parte entera, nos vamos a quedar con el 5. Entonces hagamos eso. Vamos a tomar este número, lo vamos a dividir entre 100 y aprovechando que la variable C2 es de tipo entera, pues se va a quedar con solamente el segundo dígito. Entonces 4538 y aquí nos quedó el 5. Muy bien. Y ahora vamos a ver qué podemos hacer para C1. Primero que todo, devolvámonos al caso en el que dividimos a sobre 1000. ¿Vale? Entonces vamos a pensar en qué pasa si a 4538 lo dividimos entre 1000. Ya sabemos que eso nos da 4.538. Pero lo curioso es que en este momento necesitamos solamente la parte entera. Entonces la parte entera de la división es 4 y aprovechándonos de que C1 es de tipo entero, esto ya nos debería dar el número 4. Entonces vamos a imprimir a C1, vamos a colocar 4235 y nos queda solamente el 2. Era 4538, pero bueno, nos queda solamente el 4. De manera que si yo imprimo la variable C4, luego la variable C3, luego la variable C2 y luego la variable C1, nos debería estar imprimiendo desde la última a la primera, hasta el primer dígito. Entonces, para el número 4538 nos está imprimiendo 8354. Nos están diciendo que en una ciudad hay n habitantes el 1 de enero y que al finalizar el año, el 31 de diciembre, la población ha variado por las siguientes causas. Nos dice que el 2% de la población emigró a otras ciudades, que hubo un aumento del 1.8% por inmigraciones, que hubo un aumento del 1.7% por nacimientos y que el 1.1% de la población falleció. Nos piden que escribamos un programa que basándonos en esta información calcule e imprima cuánto fue el aumento promedio mensual de la población en número de personas, la disminución promedio mensual de la población en número de personas y la población total de la ciudad al finalizar el año. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a declarar las variables. Va a haber una de tipo entero que se va a llamar población inicial. Y esta población inicial va a ser la que le vamos a pedir al usuario que nos diga. Luego vamos a crear unas de tipo double que van a ser para emigración, para inmigración, para los nacimientos, para los fallecimientos, para el aumento de la población, para la disminución de la población, para el aumento mensual, para la disminución mensual y para la población final. Para que esto no se vaya tan largo, vamos a hacer un pequeño salto acá y aquí vamos a crear las otras variables. Estas son las variables que vamos a utilizar a lo largo del programa. Ya les muestro cómo les vamos a utilizar. Y vamos primero que todo a pedir al usuario que nos diga cuánta población inicial había, cuántos habitantes había el 1 de enero. Entonces vamos a crear aquí un texto que diga ingrese la cantidad de habitantes iniciales. 2 puntos. Y vamos a colocar aquí en line y con un cin vamos a decir que esa cantidad de habitantes iniciales la vamos a tener en la variable población inicial. Bien,
Ahora vamos a empezar a hacer los cálculos. Nos dicen que el 2% de la población emigró a otras ciudades. Entonces, básicamente por conceptos de emigración, para eso es la variable emigración, vamos a hacer el siguiente cálculo. Vamos a tomar a la población inicial y la vamos a multiplicar por 0.02. Eso nos daría el 2% de la población inicial, que sería el número de personas que emigró. Luego, para la inmigración tenemos la variable inmigración y va a ser parecido, vamos a multiplicar a la población inicial, pero nos dicen que solamente inmigró el 1,8. Entonces eso sería multiplicar por 0.018 y ahí tendríamos el 1,8% de la población inicial que inmigró. Luego vamos a ver por términos de nacimientos cuántas personas nacieron. Eso sería la población inicial por el 1,7%, que es por 0.017. Y luego en términos de fallecimientos tendríamos a la población inicial por 0.011, que es el 1,1% de la población que fue la que falleció al terminar el año. Pero como acabo de decirles, esto fue al final del año. Esto es la información del 31 de diciembre, pero nos están pidiendo un promedio mensual. Entonces, esta es la gente que emigró en el año, pero necesitamos el valor mensual. Por eso creamos algunas variables para mensual. Para el aumento mensual, la disminución mensual, y esto lo tendremos que calcular a partir de esta información que es del año. Pero primero vamos a pensar en el aumento de personas. ¿Cuántas personas aumentaron en total en el año? Entonces, a una ciudad aumenta por términos de inmigración, que son personas que entran al país, más los nacimientos. Entonces, si sumamos la cantidad de inmigraciones más nacimientos, nos va a decir cuántas personas aumentó la ciudad. Y en disminución, vamos a decir que es la cantidad de migración más los fallecimientos. Esas son las personas que ya no están en la ciudad. Ahora sí, tenemos el aumento total en el año, la disminución total en el año, pero necesitamos el aumento mensual y la disminución mensual. Para sacar un promedio, sencillamente tomamos el aumento del año y lo dividimos entre los 12 meses que tiene el año. Y lo mismo para la disminución mensual. Sencillamente tomamos la disminución y la dividimos entre 12. Ya teniendo esta información, vamos a calcular la población final. La población al final del año. Y entonces, la población al final del año es la misma que empezó. Vamos a colocar aquí la población inicial menos la disminución que hubo, ya sea por emigración o por fallecimientos, más el aumento que hubo, ya sea por inmigración o por nacimientos. Y teniendo ya todo esto, podemos imprimir por pantalla todo lo que nos están pidiendo. Vamos a decir que el aumento mensual fue de, y vamos a imprimir la variable aumento mensual. Personas. Vamos a imprimir aquí otro que diga la disminución mensual fue de, y vamos a imprimir la variable disminución mensual personas. Y finalmente vamos a imprimir un texto que diga que la población al final del año fue de, y vamos a colocar la población final personas. Y ya tendríamos como tal nuestro programa. Entonces vamos a correrlo y vamos a verificar que funciona. Vamos a tener 100 personas inicialmente. Nos dice que el aumento mensual fue de 0,29 personas, la disminución mensual de 0,25 y la población al final del año fue de 100.4 personas. Vamos a, primero que todo, quitar esta tilde de disminución para que no se vea mal a la hora de imprimir, y vamos a hacerlo con 1 millón de personas para que se note un poco más la diferencia en los números. Aumentaron 2.916, disminuyeron 2.583 y al final del año tenemos 004 a las 6 personas, que es la forma en la que se más imprime este último número. Nos dicen que este es el menú de un restaurante de hamburguesas. Tenemos las diferentes comidas y los precios.
y nos piden que escribamos un programa que lea la cantidad consumida de cada alimento y que calcule e imprima el total de la cuenta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear todas las variables que vamos a estar usando en este programa. Entonces, van a ser variables de tipo entero. Una se va a llamar precio hamburguesa. Y esta la vamos a inicializar en 12, porque ya sabemos el precio de la hamburguesa. Luego, precio hamburguesa con queso. Este es igual a 15. Luego, el precio de la hamburguesa doble. Esto es igual a 17. Luego, el precio de las papas. Esto es igual a 5. Luego, el precio de las malteadas es igual a 6. Luego, el precio de los refrescos es igual a 5. Y finalmente el precio del café, que es igual a 6. Y ya tenemos variables con los precios. Ahora vamos a crear algunas variables para la cantidad de cada uno de estos productos que puede estar comprando un cliente. Entonces vamos a crear una variable entera que en vez de llamarse precio hamburguesa se llame n hamburguesa, que va a ser el número de hamburguesas que habrá comprado el cliente. Así que voy a copiar esto para hacerlo un poco más rápido, ya que tenemos los nombres arriba, y solamente voy a cambiar este precio por una n y voy a llamar esto hamburguesas con queso y le vamos a quitar la asignación porque estas se las vamos a pedir al usuario para que las ingrese. Entonces, quitamos acá, cambiamos este precio por n, precio hamburguesas dobles, precio papas se vuelve n papas, n malteadas, n refrescos y n cafés. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es pedir al usuario que nos diga la información que necesitamos. Con cout vamos a pedirle que ingrese la cantidad de hamburguesas. Dos puntos, en line. Y con cin vamos a leerlo en la variable n hamburguesas. Ahora voy a copiar esto. Y vamos a pedir la cantidad de hamburguesas con queso en la variable n hamburguesas con queso. La cantidad de hamburguesas dobles en la variable n hamburguesas dobles. La cantidad de papas a la francesa en la variable n papas. La cantidad de malteadas en la variable n malteadas. La cantidad de refrescos en la variable n refrescos. Y la cantidad de cafés en la variable n cafés. De manera que le estamos básicamente preguntando qué tanto de cada uno de los productos consumió cierto cliente. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el total, que es muy sencillo, pero en este caso pues es un poco largo. Sencillamente tenemos que multiplicar la cantidad de hamburguesas que está en la variable n hamburguesas por el precio de la hamburguesa. ¿Vale? A esto le vamos a sumar la cantidad de hamburguesas con queso por el precio de la hamburguesa con queso. A esto le vamos a sumar la cantidad de hamburguesas dobles por el precio de las hamburguesas dobles, que está acá. A esto le vamos a sumar la cantidad de papas por el precio de las papas. A esto le vamos a sumar la cantidad de malteadas por el precio de las malteadas. Más la cantidad de refrescos por el precio de los refrescos. Y finalmente, más la cantidad de cafés por el número de cafés. Y ya tendríamos en la variable total este precio total que debe pagar el cliente. Lo que sí es que no he creado esta variable total, así que vamos también aquí a crearla, int total. Y ya que tendríamos el total que tiene que pagar el cliente, pues sencillamente vamos a imprimir por pantalla el mensaje, el valor, déjenme colocar un salto de línea, ahora sí, el valor a pagar es 2 puntos y aquí la variable total. Entonces vamos a correr el programa y vamos a ver qué pasa con una persona que se comió una hamburguesa con queso, una hamburguesa doble, unas papas a las francesas, una malteada, un refresco y un café. Nos dice que el valor a pagar es 61 y si sumamos cada uno de los precios nos debe dar precisamente 61. Nos dicen que una señora decide pintar las paredes de su cocina.
Dos de ellas poseen x1 metros cuadrados de superficie cada una y las dos restantes x2 metros cuadrados también cada una. También nos dice que cada litro de pintura cuesta x dólares y alcanza para pintar 3 metros cuadrados. Y sabiendo que la misma señora se encargará de la tarea y que ella va a aplicar 2 manos de pintura, tenemos que escribir un programa que lea los datos correspondientes y calcule e imprima el costo de pintar las paredes de la cocina. Entonces, para resolver este problema, lo que vamos a hacer primero que todo es declarar algunas variables que van a ser útiles. Unas variables de tipo entero que van a ser paredes 1 y 2. Esta va a ser para que nos diga la cantidad de metros cuadrados de superficie de esas paredes. Luego, paredes 3 y 4, que va a ser lo mismo, pero para las otras paredes. También vamos a crear otra variable de tipo entero que va a tener la cantidad de metros cuadrados de toda la cocina. Vamos a crear una variable de tipo double que se va a llamar costo, que va a tener el costo de un litro de pintura. Vamos a tener una variable de tipo entero que se va a llamar a pintar. Esta va a decirnos cuánto en realidad se va a pintar de toda la cocina. Vamos a tener una de tipo double que se va a llamar litros necesarios, que son la cantidad necesaria de litros para pintar la cocina. Vamos a tener una última vamos a dejar de tipo double que se llame costo total. Y esta va a tener pues el costo total de pintar toda la cocina. Entonces vamos a empezar el programa pidiéndole al usuario que nos diga o que ingrese la cantidad de metros cuadrados de las dos primeras paredes. Y recordemos que tenemos una variable que se llama paredes 1 y 2 y ahí es donde vamos a guardar esa información. Paredes 1 y 2. Ahora vamos a copiar esto y vamos a pedirle lo mismo para las otras dos paredes. Entonces para las dos paredes siguientes. Y eso lo vamos a guardar en la variable paredes 3 y 4. Entonces tenemos el área de dos de las paredes y el área de otras dos de las paredes. Para saber cuántos metros cuadrados de paredes realmente hay en la cocina, pues vamos a calcularlos en la variable metros cuadrados. Y no es más que multiplicar estas paredes, las paredes 1 y 2, por 2, más las paredes 3 y 4 también por 2. El área que tiene cada una de esas paredes por 2. Entonces aquí tendríamos las 4 paredes, cada una con su área, y esa sería la cantidad de metros cuadrados que tiene la cocina. Ahora, vamos a pedirle al usuario que nos diga que ingrese el costo de cada litro de pintura. 2 puntos en line, y eso lo vamos a guardar en la variable costo. Lo que vamos a hacer a continuación es tener en cuenta una parte del enunciado que dice que ella va a aplicar 2 manos de pintura, es decir, la cantidad de metros cuadrados que haya en la cocina realmente se van a pintar 2 veces. Entonces, en realidad, lo que vamos a pintar, y para eso es la variable a pintar, es la cantidad de metros cuadrados que tiene la cocina por 2, porque va a colocar doble mano de pintura. Y ahora, teniendo en cuenta que cada litro de pintura alcanza a pintar 3 metros cuadrados, pues en la variable litros necesarios vamos a calcular cuántos litros son realmente necesarios para pintar todo lo que se tiene que pintar. Entonces, todo lo que se tiene que pintar está en la variable a pintar, esa es la cantidad de metros cuadrados realmente a pintar, y cada litro de pintura alcanza para 3 metros cuadrados. Entonces, si lo dividimos entre 3, nos va a decir cuántos litros necesitamos para pintar toda la superficie de la cocina 2 veces. Finalmente, el costo total va a ser igual a la cantidad de litros necesarios que se necesitan para pintar toda la cocina por el costo de cada uno de esos litros. Y así podemos imprimir por pantalla ya finalmente lo siguiente. Con un salto de línea, el costo total de pintar la cocina es de 2 puntos, costo total. Vamos a correr el programa. Vamos a decir que la cantidad de metros cuadrados de las dos primeras paredes, que son, no sé, 5 y estas 6. Cada litro de pintura va a costar $10, por ejemplo, y nos dice que el costo total de pintar la cocina es de $146.667. Tenemos que crear un programa
que al recibir como datos dos números enteros, calcule la suma, la resta y la multiplicación de esos dos números. Entonces vamos a empezar con lo que tenemos ya en pantalla, que es incluir la librería IOStream, usar el namespace estándar std y tener listo nuestra función principal main acá. Entonces esto ya lo deberíamos tener y vamos a empezar a programar aquí dentro de nuestra función principal. Tenemos que recibir como datos dos números enteros y eso significa que tenemos que declararlos en C++. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar int, porque vamos a inicializar dos variables que son de tipo entero, y a esos dos números enteros los vamos a llamar al primero n1 y al segundo lo separamos con una coma n2. Luego, la suma, la resta y la multiplicación la podríamos hacer directamente, pero yo para la solución que voy a hacer, voy a crear unas variables específicas que contengan la suma, la resta y la multiplicación. Entonces también van a ser enteras, así que separo por una coma y coloco la inicialización de la suma, de la resta y de la multiplicación, así voy a llamar a las variables. Cerramos con un punto y coma y entonces lo primero que tendríamos que hacer es pedirle al usuario que nos ingrese por el teclado esos dos números enteros. Para eso vamos a usar la función cout, luego usamos dos veces el símbolo de menor que, y aquí vamos a escribir un texto para que el usuario sepa qué hacer. Por ejemplo, ingrese el primer número. No vamos a usar tildes porque no nos queremos complicar con esa parte. Dos puntos, cerramos estas comillas dobles y colocamos dos veces el símbolo de menor que y terminamos con end L. Cerramos con un punto y coma y luego con la función cin y ahora con los símbolos de mayor que vamos a escribir en qué variable se va a guardar lo que el usuario escriba y aquí pues va a ser en el n1. Cerramos con un punto y coma y luego bien podríamos copiar esto, lo pegamos aquí abajo y ahora sería para el segundo número en la variable n2. Y entonces el usuario va a ver este texto, va a ingresar un número que se va a guardar en esta variable, luego va a ver este texto, va a ingresar otro número que se va a ingresar o a guardar en esta otra variable, y ahora vamos a calcular con esos dos números la suma, la resta y la multiplicación. Entonces la suma, que es la variable que habíamos creado aquí entera, vamos a decir que es igual a n1 más n2, y cerramos con un punto y coma. La resta pues va a ser igual a n1 menos n2, y la multiplicación va a ser igual a n1 por n2. Aquí por sería el símbolo de estrella. Y todas las cerramos con el punto y coma. Y ya tenemos en la variable suma, en la variable resta y en la variable multiplicación las tres operaciones que hace automáticamente nuestro compilador. Y luego sencillamente tendríamos que imprimir esa información por pantalla. Entonces para imprimir la información vamos a usar de nuevo cout, los dos símbolos de menor que, y vamos a escribir en la primera la suma de los dos números es dos puntos, cerramos las comillas, luego colocamos otra vez dos veces menor que, y aquí la variable que queremos imprimir. La que queremos imprimir es la variable suma. Entonces imprimimos suma, de nuevo dos veces nuestro símbolo de menor que y end line. Luego podemos colocar lo mismo, pero para la resta. La resta de los dos números es dos puntos, resta y end line, y luego lo haríamos para la multiplicación. La multiplicación de los dos números es, y aquí la variable multiplicación. Y de esta manera ya le estaríamos mostrando por pantalla al usuario cuál es la suma, la resta y la multiplicación con su respectivo texto. Lo que vamos a hacer es presionar F11 o vamos a compilarlo. Aquí yo tengo esta opción de compilar y ejecutar. Y bueno, aquí tenemos un error, multiplicación, endline, ¿no? Aquí es con una L, luego compilemos de nuevo y nos está pidiendo que ingresemos el primer número. Yo voy a colocar, por ejemplo, el número 10 y el segundo número puede ser el número 5. Entonces vemos que la suma es 15, la resta es 10, es 5, perdón, y la multiplicación es 50. Lo que tiene sentido. Entonces así es como se resuelve este ejercicio básico, que es la suma, la resta y la multiplicación de dos números. Y para este ejercicio tenemos que construir un programa que reciba como datos el costo de un artículo vendido y la cantidad de dinero entregada por el cliente, y nosotros tenemos que calcular e imprimir el cambio que se le debe entregar al cliente. Entonces ya tenemos nuestras inicializaciones, la librería IOStream, el space name estándar y nuestra función principal. Y lo primero que vamos a hacer es declarar las variables. Entonces, tenemos que recibir el costo de un artículo vendido
Dependiendo de la moneda del país, ese artículo puede tener un costo con decimales, entonces lo mejor sería crear una variable tipo double que maneje decimales y esta variable se va a llamar costo. También tenemos que pedir o tener otra variable con la cantidad de dinero que entrega el cliente. Entonces separémoslo por una coma y vamos a llamarlo pago, el pago del cliente, si se va a llamar esa variable. Y también tenemos que tener una variable que nos dé el cambio que se le debe entregar. Entonces vamos a hacer otra variable que se llame cambio y cerramos con un punto y coma porque, como lo veo, no se necesitan más variables para este ejercicio. Incluso esta variable cambio podríamos no usarla, pero para este ejercicio la vamos a usar. Ahora lo que vamos a hacer es pedirle al usuario que nos diga cuál es el costo del artículo vendido. Para eso usamos la función cout, dos veces el símbolo de menor que, e ingresamos un texto para que el usuario sepa qué ingresar. Puede ser, por ejemplo, ingrese el costo del artículo vendido. Aquí no vamos a usar tildes para no incomodarnos con esa parte. Colocamos dos veces el símbolo de menor que otra vez y terminamos la línea con end L y un punto y coma. Luego, entonces, que el usuario ya ve qué es lo que tiene que ingresar, vamos a darle la opción de que ingrese precisamente ese valor. Para eso usamos la función cin, usamos dos veces el símbolo de mayor que, y vamos a decir en qué variable queremos que se almacene el costo del artículo, que va a ser precisamente la variable costo, y cerramos con un punto y coma. Luego vamos a pedir entonces la cantidad de dinero que entregó el cliente, otra vez cout, y colocamos el texto que diga ingrese la cantidad de dinero entregada por el cliente. Dos puntos, cerramos el punto y coma y cerramos con end L. Y de nuevo le vamos a decir con la función cin a nuestro programa en qué variable queremos que se almacene la cantidad de dinero entregada y dijimos que esa iba a ser la variable pago. Luego entonces tenemos que hacer la operación. La operación pues es muy sencilla, sencillamente el cambio que vamos a dar es igual al pago que haga el cliente menos el costo del artículo, punto y coma. Y esa es la operación que tenemos que hacer para saber cuánto cambio darle al cliente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es imprimir esa información del cambio que se le tiene que dar. Primero colocamos cout, dos veces el símbolo de menor que, y vamos a colocar un texto que diga el cambio que se debe entregar es dos puntos, cerramos con las comillas, y de nuevo con estos dos símbolos de menor que separamos ese texto de la variable que queremos imprimir, y en este caso la variable que queremos imprimir es cambio. Luego cerramos con end L, un punto y coma, y ya estaríamos imprimiendo el cambio que se le debe entregar al cliente. Entonces vamos a correr nuestro programa, vamos a compilarlo con F11 o aquí donde diga compilar, dependiendo del compilador que estén usando ustedes, y nos está pidiendo el costo del artículo vendido. Vamos a decir que ese costo del artículo es, por ejemplo, 14,99, se me ocurre, y que el cliente pagó con 20. Entonces el cambio que hay que dar es de 5,1 centavo, y aquí está funcionando precisamente el programa. Para este ejercicio tenemos que construir un programa que al recibir como dato el radio de un círculo, calcule e imprima tanto el área, aquí tenemos la fórmula, como la longitud de su circunferencia. Aquí también está la fórmula. Entonces, nos estamos dando cuenta por las fórmulas que tenemos que usar el número pi y tenemos que elevar un número al cuadrado. Y para hacer mucho más fáciles estas operaciones, vamos a incluir una librería extra, aparte de lo que ya tenemos aquí en pantalla, con include, que va a ser la librería math.h. Ahora sí podemos empezar. Primero que todo vamos a declarar las variables que vamos a usar en nuestro programa. La primera pues sería el radio del círculo. El usuario puede ingresar un radio que tenga números decimales, así que lo vamos a hacer de tipo double, se va a llamar radio. Y luego otra variable que necesitamos es el área, también de tipo double, y otra sería la longitud, vamos a llamarla así tal cual, longitud. Y con estas tres variables creo que vamos a poder solucionar el programa sin problema. Luego lo que vamos a hacer es pedirle al usuario que nos diga cuál es el radio de ese círculo. Para eso entonces usamos nuestra función cout para escribir un mensaje por pantalla, dos veces la tecla de menor que, y entre comillas le podemos escribir, por ejemplo, ingrese el radio del círculo. Aquí de nuevo no estamos usando tildes para no complicarnos. Usamos dos veces el símbolo de menor que, end line o end L, y un punto y coma para terminar nuestra línea. Luego entonces con cin vamos a decirle a nuestro programa en qué variable queremos que se guarde lo que el usuario ingresa. Como está escribiendo el radio del círculo, pues queremos que se guarde la variable radio. Escribimos radio y
colocamos un punto y coma. Luego, entonces lo que vamos a hacer es calcular el área y la longitud de ese círculo, y para el área tenemos que la fórmula es pi por el radio al cuadrado. Entonces, ya que incluimos la librería math.h, podemos acceder al número pi con la m mayúscula guión bajo pi mayúsculo. De esta manera tenemos el número pi y lo podemos multiplicar por el radio al cuadrado. Ahora, ¿cómo elevamos un número al cuadrado? Pues con la función POW. Esta función, POW, abrimos paréntesis y colocamos aquí, primero que todo, la base, que sería radio, y luego el exponente, que sería 2. Eso significa, esta función lo que hace es que eleva este número a este exponente o a esta potencia. Entonces estamos elevando radio al cuadrado y cerramos con un punto y coma. Y ya tenemos entonces en la variable área el cálculo del área del círculo con esta fórmula. Ahora vamos a calcular la longitud y esto va a ser igual a 2 por el número pi, que ya sabemos que es m mayúscula guión bajo pi por el radio, y cerramos con un punto y coma. Y ahora solo nos falta imprimir esta información por pantalla para que el usuario vea las respuestas. Entonces imprimimos información con cout y colocamos, por ejemplo, el área del círculo es 2 puntos, cerramos las comillas, de nuevo 2 veces el símbolo de menor que, y aquí la variable que queremos que se imprima, que va a ser en este caso área, y cerramos con el end L. Y luego acá, con otro cout, podemos decir que la longitud de la circunferencia es 2 puntos, y la variable sería la variable longitud, y terminamos la línea con end L. Y ya con estas dos líneas estamos imprimiendo por pantalla la respuesta. Así que vamos a compilar nuestro programa, lo tenemos acá, nos está pidiendo que ingresemos el radio del círculo. Podemos decir que tenemos un círculo de radio 2.2, se me ocurre. Entonces nos dice que el área de este círculo es 15.2 y que la longitud es 13.8. Entonces estamos viendo que el programa funciona, así es como se soluciona este problema. Nos dicen que en una casa de cambio necesitan construir un programa tal que al dar como dato una cantidad en dólares, se tiene que convertir a pesos. Entonces nosotros vamos a construir ese programa. Tenemos ya incluida nuestra librería IOStream, nuestro namespace estándar y nuestra función principal. Y lo que vamos a hacer es declarar primero que todo las variables que vamos a usar en nuestro programa. Necesitamos saber cuál es el precio actual del dólar. Entonces, ese valor puede ser de tipo double, porque puede tener decimales. Entonces vamos a crear una variable double que se llame precio actual. También otra variable que necesitamos es la cantidad de dólares que se van a cambiar. Entonces vamos a hacer una variable que se llame dólares. Y luego otra variable que guarde esa cantidad de dólares convertida a pesos. Entonces la variable pesos. Creo que con estas tres variables tenemos suficiente para trabajar. Luego, lo primero que necesitamos es pedirle al usuario que nos diga cuál es el precio actual del dólar. Para eso vamos a escribir un mensaje con cout y 2 veces el símbolo de menor que. Y entre comillas escribimos, por ejemplo, ingrese el precio actual del dólar. Aquí no estamos usando tildes para no complicarnos. En pesos. Sí, yo creo que este es el mejor texto. Cerramos end L y punto y coma. Ingrese el precio actual del dólar en pesos. Bien. Y vamos a guardar esa información con cin, 2 veces el símbolo de mayor que, en la variable precio actual. De manera que entonces en la variable precio actual nos van a dar la tasa de cambio, en cuanto está $1 para cierta moneda en pesos. Luego ahora le tenemos que pedir al usuario que nos diga cuántos dólares vamos a cambiar a pesos. Entonces cout y escribimos ingrese la cantidad de dólares. 2 puntos, cerramos las comillas y cerramos con end L. Y luego escribimos en qué variable queremos que se guarde la cantidad de dólares. Pues ya tenemos nuestra variable de dólares creada, podemos usar esa variable. Luego lo que tenemos que hacer es decir cuánto es esa cantidad en pesos. Entonces la variable pesos va a guardar la cantidad de dólares que se quieren cambiar por el precio actual del dólar, que así es como sería esa conversión. Y ahora sencillamente nos falta imprimir por pantalla esa información. Entonces vamos a escribir en cout y vamos a decir, bueno, primero que todo vamos a imprimir la variable dólares, que nos va a dar el número. Digamos que el usuario ingresó aquí $15.
Entonces lo primero que va a aparecer es el número 15 y luego ahí sí podemos escribir dólares eh, equivalen a, cerramos comillas, vamos a colocar la variable pesos, que aquí ya tenemos la equivalencia en pesos, y cerramos diciendo pesos. Cerramos las comillas, de nuevo los dos símbolos de menor que y end L y un punto y coma. Entonces va a aparecer el número de dólares equivale a el número de pesos. Es muy sencillo. Entonces vamos a correr el programa para ver si funciona. Lo compilamos y nos dice que tenemos que ingresar el precio actual del dólar en mi país, que es Colombia. Un dólar vale en este momento 3.500 pesos. Vamos a anotarlo. Y luego ingrese la cantidad de dólares. Digamos que yo tengo 10 dólares, que va a ser un número, 100 dólares, que va a ser un número fácil de ver. Y entonces 100 dólares en pesos vale 350.000 pesos, ¿no? Por la equivalencia que acabo de colocar antes. Ustedes en su país pues pueden colocar una cifra diferente. Puede ser, por ejemplo, que el precio actual del dólar sea de 11 pesos, no sé, se me ocurre, y que tienen 15 dólares. Pues 15 dólares equivalen a 165 pesos. Entonces, así es como se resuelve este programa de conversión de monedas. Espero. Nos están diciendo que en unas Olimpiadas el tiempo que realizan los participantes en la competencia de velocidad se mide en minutos, segundos y centésimas. La distancia se representa en metros. Tenemos que construir un programa que, usando esa información, calcule la velocidad de los participantes en kilómetros por hora de las diferentes competencias. Entonces, tenemos que pedir estos 4 datos: la distancia, los minutos que se demoró en recorrer esa distancia, los segundos y las centésimas. Y luego, con esta información, es que tenemos que hallar los kilómetros por hora. El programa nos especifica la matemática detrás de este problema. Nos dice que así, con esta fórmula de acá, convertimos esta información de tiempo solamente a segundos. Con esta información de acá podemos calcular la velocidad expresada en metros sobre segundos. Y finalmente, con esta fórmula de acá podemos obtener la velocidad en kilómetros por hora, que es al final lo que nos piden. Entonces no tenemos que pensar matemáticamente qué es lo que tenemos que hacer, solo tenemos que seguir las fórmulas y hacer que este programa funcione con estas fórmulas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es declarar las variables que vamos a estar utilizando. Precisamente serán estas 4, primero que todo la distancia, los minutos, los segundos y las centésimas. Entonces ya tenemos acá la primera parte del programa hecha. Y eso sencillamente lo tienen que copiar tal cual. Y luego vamos a empezar a declarar nuestras variables. La distancia puede ser de tipo double, porque puede ser una distancia con decimales. Entonces la variable dis la vamos a hacer de tipo double. Aún así, los segundos, los minutos y las centésimas son números enteros. Entonces vamos a crear 3 variables enteras, una que se llame seg para segundos, otra que se llame bueno, iría primero min para minutos, luego segundos y luego cen para centésimas. Y ya tenemos entonces 4 variables que le vamos a pedir al usuario. Pero tengamos en cuenta que lo primero que vamos a hacer es expresar el tiempo en segundos, y eso lo vamos a hacer con esta fórmula, y se va a guardar en la variable tse. Esa guardémoslo como de tipo double, tse. Luego la velocidad en metros por segundo va a ser VMS, que es otra variable que vamos a usar, velocidad en metros por segundo, y luego velocidad en kilómetros por hora, VKH. Entonces, estas son todas las variables que vamos a usar, y vamos entonces a empezar con nuestro programa. Primero, tenemos que pedir al usuario que nos diga cuál fue la distancia recorrida. Entonces, cout, 2 veces el símbolo de menor que, y entre comillas le decimos al usuario que ingrese la distancia recorrida en metros, que esa es lo que nos dice, ¿no? Que se expresa en metros. Entonces vamos a colocar de nuevo esos 2 símbolos de menor que y end L. Luego con cin vamos a recibir esa información en la variable que nosotros queramos, y queremos recibir la distancia recorrida en la variable dis. Así que la colocamos tal cual la habíamos declarado anteriormente. Luego tenemos que decirle que nos diga el tiempo en minutos. Cout, y le pedimos que ingrese el tiempo en minutos, o la cantidad de minutos más bien, la cantidad de minutos, 2 puntos, end L, y luego recibimos aquí la cantidad de minutos en la variable min,
que es la que habíamos hecho para eso. Y luego vamos a copiar esto otras 2 veces, porque acá solo vamos a cambiar segundos, y la vamos a guardar en la variable seg, y luego centésimas. Aquí no estamos usando tildes para no complicarnos con esa parte, y lo vamos a guardar en la variable cen. Entonces ya tenemos los 4 datos. Ahora, nos dice ya el enunciado que lo primero que tenemos que hacer es expresar todo el tiempo en segundos con esta fórmula. Entonces voy a copiar esta fórmula un poco más abajo para verla. Y vamos precisamente a operar. TSE, el tiempo en segundos, va a ser igual a lo que esté en la variable minutos por 60. Así obtenemos la cantidad de segundos en todos esos minutos. Tiene sentido. Luego a esto le vamos a sumar la cantidad de segundos, también tiene sentido, y luego a esto le vamos a sumar la cantidad de centésimas sobre 100 para que se conviertan a segundos. Y cerramos con un punto y coma. Noten que la multiplicación y la división yo las guardé entre paréntesis porque estamos mezclando operaciones de esta jerarquía con la jerarquía de la suma, que son diferentes y no queremos que se opere mal. Aunque para este caso en específico no hubiera pasado nada según lo estoy viendo, es mejor acostumbrarse a hacerlo para que nunca haya ningún problema al respecto. Entonces ya aplicamos esta fórmula y ya tenemos el tiempo en segundos. Todo el tiempo que nos dieron en minutos, segundos y centésimas ya lo tenemos en segundos. Ahora vamos a hallar la velocidad en metros sobre segundo. Ya tenemos aquí la fórmula, vamos a anotarla aquí abajo y nos dice que la velocidad en metros sobre segundo es igual a la distancia en metros, y la distancia en metros la tenemos en la variable dis. Entonces colocamos dis, esto sobre el tiempo en segundos, que lo acabamos de encontrar, el tiempo en segundos, y cerramos con un punto y coma. Ya tenemos la velocidad en metros sobre segundo. Y ahora, para encontrar la velocidad en kilómetros por hora, que es al final lo último que nos están pidiendo, vamos a colocar aquí la fórmula. Como se dieron cuenta, es sencillamente escribir lo mismo, pero bueno, velocidad en kilómetros por hora va a ser igual a la velocidad en metros por segundo por 3600. Aquí esta multiplicación, de nuevo, como les decía, vamos a encerrarla en paréntesis, y todo esto lo vamos a dividir entre 1000. Según esta fórmula, esto nos va a dar la velocidad en kilómetros por hora. Al final, como nos están pidiendo que tenemos que expresar la velocidad en kilómetros por hora, vamos a imprimir solamente esta variable. Estas operaciones son internas que nos ayudaron para llegar a este resultado. Aquí cerramos con un punto y coma y luego imprimimos por pantalla cout, 2 veces el símbolo de menor que, y entre comillas, la velocidad en kilómetros por hora fue de 2 puntos, cerramos las comillas, volvemos a colocar 2 veces el símbolo de menor que y colocamos la variable que queremos imprimir, en este caso vkh. 2 veces el símbolo de menor que, terminamos la línea con end l y usamos un punto y coma para cerrar. De manera que el usuario al final solamente va a ver esta información, va a ver la velocidad en kilómetros por hora después de todas las operaciones que nosotros hicimos. Entonces vamos a compilar y vamos a ver si este programa funciona. Vamos a decir que la distancia recorrida, esta persona recorrió 100 metros en 0 minutos, 15 segundos y 355 centésimas, se me ocurre. Entonces nos dice que la velocidad en kilómetros por hora fue de 20, lo que está muy bien. Vamos a intentar con otra un poco más larga. Puede ser, por ejemplo, pueden ser, no sé, 1000 metros en 5 minutos, 5 segundos y 5 centésimas, y nos dice que la velocidad en kilómetros fue de 11,8 kilómetros por hora. Entonces tenemos un programa que funciona precisamente y que resuelve este problema, esta conversión de minutos, segundos y centésimas a solamente minutos, y de metros a kilómetros y luego de minutos a horas. Eso es todo lo que hicimos en este programa. Tenemos que construir un programa que calcule e imprima el número de segundos que hay en un determinado número de días, y nos dice que la variable que va a recoger ese número de días la llamemos así, día. Entonces, lo primero que vamos a hacer es inicializar nuestro proyecto tal cual lo ven ustedes en pantalla, con nuestra librería IOStream, con nuestro space name estándar y con nuestra función principal. Y aquí vamos a empezar a programar. Entonces, nos van a decir un número de días y nosotros tenemos que decir cuántos segundos hay en esos días.
primero tendríamos que saber cuántos segundos hay en un solo día y para eso vamos a hacer la operación. Entonces hagamos rápidamente aquí un cout y vamos a operar. En un día hay 24 horas, en cada hora hay 60 minutos y en cada minuto hay 60 segundos. Entonces compilemos esto y miremos cuánto nos da esta operación. 86.400. Entonces podemos decir sin problema que hay 86.400 segundos en un día, ¿verdad? Y ahora sí, sabiendo esta información, pues podemos terminar nuestro programa muy rápidamente, porque solamente tendríamos que pedirle al usuario la cantidad de días y esa pues va a ser una variable entera. Incluso no lo dice acá, es una variable de tipo entero, acá. Y nos dice que se llame día, entonces llamémosla día y cerramos con un punto y coma. Y bueno, tal vez podemos colocar una variable que se llame segundos, no es necesaria, pero la vamos a usar para estar más ordenados. Y ahora le vamos a pedir al usuario con un cout y con 2 veces el símbolo de menor que y con unas comillas dobles que ingrese la cantidad de días. Este días escribámoslo sin tilde para no complicarnos por las tildes. Y cerramos con un end L y un punto y coma. Y luego cin va a ser una función que nos ayuda a decirle al programa en qué variable queremos que se ingrese esa cantidad de días. Queremos que se ingrese en la variable día. Cerramos con un punto y coma y luego sencillamente decimos que segundos es igual a día, que es la variable que dice la cantidad de días, por 86.400. Cerramos el punto y coma y luego imprimimos esta información porque ya hicimos la operación de la cantidad de días por la cantidad de segundos. Podemos hacer un cout que diga que en, aquí cerremos las comillas, colocamos la variable día, aquí va a ser el número, entonces por ejemplo que si el usuario hubiera colocado 10 días, entonces vas a decir en 10 y seguimos días, hay, cerramos las comillas y ahora colocamos la variable segundos, cerramos con un punto, cerramos con end L y un punto y coma. Entonces nos va a exprimir aquí la variable en 10 días hay y el resultado segundos. Muy fácil. Vamos entonces a correr nuestro programa, compilarlo y la cantidad de días. Si yo coloco 10 días me debería dar 864.000 segundos. Está muy bien. Tal vez acá están pegados el número y la palabra. Eso es porque acá no dejé un espacio. Ahora ya se debería ver bien. Coloquemos ahora 15 días. En 15 días hay 1.296.000 segundos. Se ve muy bien. Así es como se resuelve este problema que también es básico. Tenemos que escribir un programa que reciba como dato un número de 4 dígitos y que genere una impresión como la que se muestra a continuación. Por ejemplo, para el número 6352, la impresión se tiene que mostrar de esta manera vertical. Entonces, lo primero que vamos a hacer es inicializar nuestro programa con la librería IOStream, namespace estándar y la función principal. Esto lo pueden copiar tal cual. Y ahora vamos a ver cómo resolvemos este problema. Lo más fácil, y de paso es algo que no hemos visto en los 6 videos anteriores, es que usemos una variable de tipo carácter, es decir, char, y que ahí coloquemos nuestra variable número, y este número lo declaremos con unos corchetes cuadrados, o con unas llaves que tiene solamente 4 caracteres, que es un número de 4 dígitos. Entonces, de esta manera estamos declarando una cadena de caracteres que tiene tamaño 4. Luego, lo que vamos a hacer es pedir ese número. Entonces, vamos a colocar cout, 2 veces el símbolo de menor que, abrimos comillas y decimos ingrese un número, aquí no vamos a usar tildes para no complicarnos, de 4 dígitos. 2 puntos y cerramos las comillas, luego 2 veces el menor que, terminamos la línea con end L y un punto y coma. Ahora vamos a colocar cin, esta función que le permite al usuario ingresar esa información por pantalla y que se guarde en una variable. Usamos 2 veces el símbolo de mayor que y vamos a escribir que queremos que se guarde en la variable número y usamos un punto y coma. Entonces, ya el usuario ingresó un número de 4 dígitos y se guardó en la variable número. Ahora, ¿cómo imprimimos esos 4 números de manera vertical? Es decir, que haya un salto de línea después de cada uno de los dígitos. Pues muy fácil, colocamos cout, es decir, vamos a imprimir por pantalla y lo primero que queremos imprimir es el primer dígito. Entonces, accedemos al primer dígito llamando a nuestra variable número, pero con estas llaves cuadradas
vamos a decirle que solamente queremos el número que está en la posición 0. Recordemos que en programación las posiciones dentro de un arreglo o dentro de una cadena empiezan desde el número 0. Entonces en la posición 0 está el primer dígito. Entonces estamos diciendo que imprima ese primer dígito, que imprima número en la posición 0. Pero después de que lo imprima, vamos a decirle que queremos que haga un salto de línea. Los saltos de línea se hacen con con este backslash y la letra N minúscula. Este backslash, vamos a colocar aquí un comentario para que lo lean. Backslash lo pueden acceder a él con Alt más 92, al menos en Windows. Bien. Entonces ya tenemos nuestro backslash n, esto es un salto de línea, esto hace que se acabe esta parte de acá y siga aquí abajo. Y luego seguimos, entonces de nuevo, estos dos símbolos de menor que separan las variables del texto, entonces siempre tenemos que usarlas para separar estas dos. Ahora tenemos que imprimir el segundo carácter que estará en la posición 1 y de nuevo separamos con un salto de línea para que se imprima el segundo número y haga el salto de línea. Y bueno, creo que ustedes ya se están dando cuenta cómo sigue. Voy a seguir copiando acá. Ahora el número 2 y ahora el número 3. O en la posición 3, que en realidad es el número 4. Y finalmente, ya no al final del cuarto dígito, no queremos otro salto de línea, sino que se acabe. Entonces, End L. Y habremos entonces impreso o imprimido los 4 dígitos. Vamos a correr el programa y vamos a ver si se está imprimiendo uno debajo del otro. Entonces lo compilamos y nos está pidiendo un número de 4 dígitos. Vamos a ingresar el número 1526 y aquí lo está imprimiendo uno debajo del otro. Entonces es así como se resuelve este ejercicio. Nos dicen que tenemos que construir un programa que al recibir como datos el radio, la generatriz y la altura de un cono, tenemos que calcular e imprimir el área de la base de ese cono, el área lateral, el área total y su volumen. Entonces tenemos que pedir los datos rad, que va a ser una variable de tipo real que representa el radio, alt, que indica la altura, y gen, que representa la generatriz. Y luego nos dan todas las consideraciones que necesitamos. Nos dan la fórmula para el área de la base, la fórmula para el área lateral, y asimismo para el área total y para el volumen. Démonos cuenta de que estas fórmulas están usando el número pi y están elevando números a un exponente. Entonces, lo primero que vamos a hacer, lo primero que nos tocaría hacer, por lo que acabamos de decir, es incluir una librería aparte de lo que ya tenemos acá, que es lo básico que deberíamos tener en nuestro programa. Vamos a incluir otra librería con include que se llama math.h, que nos va a permitir hacer estas operaciones matemáticas mucho más fácil. De resto, este iStream, el namespace y la función principal main es algo que ustedes pueden copiar tal cual como ven aquí en el video para inicializar su proyecto. Y ahora sí vamos a empezar con la programación. Entonces, nos dice que tenemos que recibir estos datos de tipo real, radio, altura y generatriz, en las variables rad, alt y gen. Entonces vamos a precisamente hacer unas variables de tipo double que se llamen rad, alt y gen. El radio, la altura y la generatriz. Ahora, también va a haber algunas variables que vamos a usar, como el área de la base. Entonces vamos a crearla, que sería área base. Vamos a llamarla así, área base. La siguiente llamémosla área lateral. La siguiente área total y la siguiente volumen. De manera que tenemos todas las variables que vamos a usar para nuestro programa y vamos entonces a directamente pedirle la información al usuario. Entonces lo primero que tenemos que pedirle es el radio del cono. Para eso vamos a usar nuestra función cout, dos veces el símbolo de menor que, abrimos comillas y le pedimos al usuario que ingrese el radio del cono. Dos puntos, cerramos comillas, dos veces el símbolo de menor que, end L y punto y coma para cerrar esta línea. Y luego con cin vamos a decirle a nuestro programa que reciba información por teclado y que además la guarde en la variable rad, que es la correspondiente al radio del cono. Luego nos dice que tenemos que pedir la altura del cono. Entonces vamos a copiar esto para no demorarnos tanto en volver a copiar. Vamos a decirle ahora que ingrese la altura y que lo guarde en la variable alt. Y luego la generatriz. Entonces copiamos esto, ingrese la generatriz y
lo vamos a guardar en la variable gen. Esto es sencillamente pedir información por pantalla. Ya tenemos en la variable rad el radio, en la variable alt la altura y en la variable gen la generatriz. Ahora tenemos que hacer lo que nos piden. Primero, hallar el área de la base con esta fórmula. Entonces, me voy a llevar esta fórmula aquí abajo para tenerla a la mano y vamos entonces a calcular el área de la base. Ya hicimos una variable que se llama área base y aquí es donde vamos a guardar el resultado. El resultado o la operación que tenemos que hacer es pi por el radio al cuadrado. Pi es un número que podemos acceder con m mayúscula guión bajo pi, este es el número pi, pero solamente podemos acceder a él por haber incluido esta librería math. Aquí ya tenemos el número pi y esto lo multiplicamos por el radio al cuadrado. Ahora, ¿cómo hacemos que un número se eleve al cuadrado? Pues usamos POW de power, abrimos paréntesis y colocamos la base, que sería radio, coma el exponente, que sería 2. Esto lo que hace es que eleva la variable que está antes de la coma a la potencia que está después de la coma. Entonces está elevando radio a la 2 o radio al cuadrado, que es lo que queremos. Esto se hace con la función POW y esto solamente lo podemos usar si tenemos incluida nuestra librería math. Bien, entonces ya tenemos el área de la base, estamos cumpliendo con esta fórmula y ya entonces podemos borrar este comentario. Ahora, tenemos que hallar el área lateral. Voy a traer aquí la fórmula y nos dice que el área lateral, estoy sencillamente colocando el nombre de la variable que ya habíamos declarado, área lateral, es pi, que ya sabemos que pi es m sobre pi, perdón, m-pi, por el radio está en la variable rad, y aquí arriba me equivoqué, porque aquí estoy usando radio, y radio no existe, existe la variable rad, perdón, es rad al cuadrado. Entonces el radio está en la variable rad, entonces sería pi por el radio que está en la variable rad, por la generatriz que está en la variable gen. Y aquí ya tendríamos la operación para el área lateral. Cerramos con un punto y coma, muy importante. Ahora el área total nos dice que es el área de la base más el área lateral. Entonces, área total, que no es más que la variable que teníamos acá, área total, va a ser igual al área de la base, que es esta variable, esa información está en esta variable, más el área lateral que está en esta variable. Y cerramos con un punto y coma. Después, el volumen, aquí tenemos la fórmula del volumen, nos dice que es, vamos a primero que todo a decir que va a estar en la variable volumen, que la declaramos también aquí arriba, que es 1/3 por el área base por la altura. Entonces, hagámoslo así, hagámoslo 1 sobre 3 por el área de la base, que está en la variable área base, por la altura, que está en la variable alt. Y cerramos con un punto y coma. Entonces, ya cumplimos las 4 fórmulas, las estamos guardando en las variables correspondientes y solo nos resta imprimir esa información por pantalla. Imprimimos información con cout, 2 veces el símbolo de menor que, abrimos comillas y podemos decir, por ejemplo, el área de la base es de 2 puntos, cerramos las comillas, separamos con otra vez 2 veces el símbolo de menor que para escribir una variable o para mostrar una variable por pantalla que sería el área base y cerramos con ent l. Esta es la sintaxis para imprimir texto y una variable en la misma línea. Entonces va a decir el área de la base es de y el número que haya calculado aquí arriba. Creo que se entiende. Voy a copiar esto 4 veces porque los 4 textos van a ser muy similares, solo que el segundo va a decir el área lateral es de área lateral. Luego va a decir el área total es, y aquí vamos a colocar área total, de hecho coloquemos solamente el es acá, y luego el volumen es, y vamos a imprimir la variable volumen. Entonces de esta manera ya el usuario va a ver en un texto bien ordenado cuál es el área de la base, el área lateral, el área total y el volumen. Ya con esto podemos entonces compilar nuestro programa y vamos a ver si está funcionando. Vamos a decir que tenemos un cono con un radio de 3.6 y que tiene una altura de 7.1, se me ocurre. La generatriz va a ser de 7.8, puede ser, no sé. Y luego nos dice que entonces el área es esta, el área lateral es esta, el área total es esta y el volumen es 0. Aquí hay un error. Vamos a ver qué está pasando. El volumen lo está calculando
1 sobre 3. Bueno, vamos a cambiar este 1 sobre 3, que la verdad no me gustaba mucho desde el principio, por toda esta información, o sea, esta multiplicación de acá, dividida entre 3, que es lo mismo. Un tercio por esto es esto dividido entre 3. El volumen es volumen. Área base. Sí, todo lo demás creo que está bien. Vamos a ver qué pasó. Entonces vamos a correrlo otra vez. De nuevo, radio de 3.3, altura de 6.8 y geriatría de 7.5. Ahora sí, tenemos resultados para el área de la base, lateral, el área total y el volumen. Entonces así es como se resuelve este programa en C++. Tenemos que construir un programa que al recibir como dato el radio de una esfera, calcule e imprima el área y su volumen. Tenemos que recoger el radio de la esfera en una variable que se llame rad, que es de tipo real, y tenemos como consideraciones las fórmulas. Para encontrar el área de la esfera, esta es la fórmula, 4 por pi por el radio al cuadrado, y para encontrar el volumen tenemos la fórmula 4 tercios por pi por radio al cubo. Entonces, como estamos usando pi y como estamos usando un número elevado a una potencia, vamos a incluir esta librería de math dentro de nuestro proyecto. Entonces, esta parte la pueden copiar tal cual. Tenemos la librería iostream, la librería math.h, el namespace estándar y la función principal. Sencillamente así vamos a empezar nuestro programa y vamos a empezar a programar aquí dentro de nuestra función principal. Lo que vamos a hacer primero que todo es pedir al usuario que nos diga cuál es el radio de esa esfera. Entonces, perdón, eso lo vamos a hacer en un momento. Lo primero que vamos a hacer es declarar esas variables. Entonces, tenemos que declarar variables de tipo real, pueden ser de tipo double, para el radio que se llame rad, porque así nos están pidiendo que se llame esa variable, rad. Y luego vamos a hacer otra que se llame área, en la que vamos a guardar precisamente el área de la esfera, y otra que se llame volumen para lo mismo, guardar ahí el volumen de esa esfera. Ahora sí, vamos a pedir al usuario que nos diga cuál es el radio de la esfera. Tenemos entonces que usar la función cout, dos veces el símbolo de menor que, abrimos comillas, y vamos a decirle que por favor ingrese el radio de la esfera. Dos puntos, dejamos un espacio, cerramos las comillas, volvemos a colocar dos veces los símbolos de menor que, damos la instrucción end L para que se termine la línea y el punto y coma para cerrar. Y ahora usamos la función sein, pero con dos símbolos de mayor que, y vamos a decirle en qué variable queremos que nos dé el radio de la esfera. Va a ser en la variable rad. Entonces la colocamos un punto y coma, y ya tenemos en la variable rad el radio de la esfera. Podemos directamente encontrar el área y el volumen. Entonces el área, que es esta variable, va a ser igual a esta operación matemática, 4 por pi por el radio al cuadrado. Entonces sería 4 por, ahora el número pi podemos acceder a él con la m mayúscula guión bajo pi, que es el número pi tal cual, y se accede a él gracias a que tenemos la librería math.h, y esto lo vamos a multiplicar por el radio al cuadrado para elevar el número de radio al cuadrado. Usamos la función pow, y aquí colocamos radio, 2, que sería la forma de escribir que queremos que se eleve la potencia, esto viene de power, potencia de radio al cuadrado, ¿no? Que se eleve radio a la 2. Entonces ya tenemos el área calculada, o al menos tenemos la operación, y ahora vamos a escribir la operación del volumen. El volumen es 4 sobre 3 por pi por el radio al cubo. Entonces hagámoslo tal cual. 4 sobre 3, esto lo vamos a multiplicar por el número pi, que ya sabemos que es m-pi, por el radio al cubo, que para elevar el radio al cubo, pues usamos la misma función pow, solo que ahora va a ser radio a la 3. Y ya tendríamos esta parte. Aquí estoy cometiendo un error, y es que el radio lo tenemos en la variable rad, y yo estoy usando esta palabra radio, que no significa nada en este momento. Es un pequeño error. Vamos a corregirlo, perdón, el radio está en la variable rad, tenemos que usar rad, ¿no? Entonces aquí se está elevando el radio al cuadrado y aquí también el radio al cubo. Y ya tenemos entonces los cálculos, solamente tendríamos que imprimir esta información por pantalla. Vamos entonces a escribir cout y vamos a decir que el área, aquí no estamos usando tildes para no complicarnos por las tildes, el área de la esfera es dos puntos, cerramos las comillas, cerramos estos dos menores que, y colocamos la variable que queremos imprimir. El área de la esfera está en la variable área.
Entonces imprimimos esa variable. De nuevo, dos veces el símbolo de menor que, terminamos la línea con ent L y colocamos un punto y coma. Y luego otro texto, cout, que nos diga que el volumen de la esfera es 2 puntos y ahora vamos a imprimir la esfera, ¿no? Lo que esté en la variable volumen, perdón, aquí, volumen. Área y volumen. Y entonces ya tendríamos el programa terminado. Vamos a ver si funciona. Vamos a correrlo. Y nos dice que tenemos que ingresar el radio de la esfera. Vamos a decir que tenemos una esfera de radio 3. Nos dice que el área es de 113 y que el volumen es de 84. Entonces, tenemos que construir un programa que al recibir como dato las coordenadas de los puntos P1, P2 y P3, que corresponden a los vértices de un triángulo, calcule su superficie. Entonces, lo que tenemos que pedir al usuario es que nos diga el x1 y el y1, que son las variables de tipo real que indican las coordenadas del punto P1. Luego x2 y y2 van a ser las coordenadas del punto 2 y x3 y y3 van a ser las coordenadas del punto número 3. Con esas coordenadas podemos aplicar esta fórmula que tenemos acá, que es 1/2 por el valor absoluto de todo esto que tenemos acá, para encontrar el área dados esos 3 puntos de ese triángulo. Entonces, como vamos a utilizar el valor absoluto de un número, este valor absoluto o la forma de hallar este valor absoluto lo tenemos dentro de la librería estándar. Entonces, vamos a incluir iostream, vamos a incluir stdlib.h, luego usamos el nombre estándar, el namespace std y nuestra función principal. Esta parte de acá la pueden copiar tal cual, es el inicio de nuestro programa y nosotros vamos a empezar a programar y explicar el código dentro de estas llaves. Entonces, tenemos que pedir al usuario las variables x1, y1, x2, y2 y x3 y y3. Esas 6 variables van a ser de tipo double porque pueden ser números con decimales. Entonces, double y las declaramos x1, y1, x2, y2, x3, y3. Ya teniendo estas variables, lo que vamos a hacer es pedirle al usuario que nos diga precisamente esa información, qué es x1, qué es y1, etc. Entonces, para eso vamos a usar la función cout, dos veces el símbolo de menor que, abrimos comillas y le decimos, por ejemplo, que ingrese la coordenada en x del punto 1, 2 puntos. Y terminamos con un end L y un punto y coma, ¿no? Ahora, con un sein le vamos a decir que en qué variable vamos a guardar la coordenada en x del punto 1, pues en la variable x1. Y cerramos con un punto y coma. Entonces, esto de acá lo vamos a copiar. Ahora vamos a pedir la coordenada en y del punto número 1, que vamos a guardar en y1. Todo esto lo vamos a copiar 2 veces. Y ahora vamos a pedir la coordenada en x del punto número 2 en x2, la coordenada en y del punto número 2 en y2, la coordenada x del punto 3 en x3 y y3 acá. Muy bien, entonces tenemos las 6 coordenadas pedidas de manera ordenada y las tenemos ya en nuestras variables desde x1 hasta y3. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula que nos están dando. Vamos a colocarla aquí. Nos dicen que para encontrar el área vamos a tener que aplicar esta fórmula. Vamos a crear una variable más aquí en double que se llame área y esa variable área pues va a ser igual a 1/2 por todo esto. Entonces, este 1/2 no lo voy a colocar directamente así, sino que voy a operar todo lo que está acá y lo voy a dividir entre 2, que da exactamente lo mismo. Entonces, vamos a hacer matemáticamente solamente la parte del valor absoluto primero. Y para hallar el valor absoluto podemos usar la función abs y entre paréntesis colocamos a qué le queremos sacar el valor absoluto. Este abs solamente funciona si tenemos incluida nuestra librería estándar stdlib. Ahora, ¿qué queremos hallar? El valor absoluto de esta parte de acá más esta parte de acá más esta parte de acá. Entonces, ya sabemos que vamos a usar paréntesis acá, ¿sí? Más otra sección más otra sección. Es necesario tener claro que estas secciones que tienen multiplicación las deberíamos guardar entre unos paréntesis para que la jerarquía con las sumas no vaya a hacer que el resultado sea erróneo. Entonces aquí colocamos x1 por y2 menos y3, esa es la primera sección.
luego x2 por y3 menos y1, y la tercera sección es x3 por y1 menos y2. Y todo esto está encerrado entre esos paréntesis que son de la función valor absoluto, es decir, va a tomar esta información y después de calcularlo le va a hallar el valor absoluto. Ahora, a esto lo tenemos que multiplicar por un medio, que es lo mismo que dividir entre 2. Entonces vamos a cerrarlo entre paréntesis, todo, y esto lo vamos a dividir entre 2. Todo se va a dividir entre 2. Ya tenemos escrita esta fórmula de aquí arriba. Ahora solamente tenemos que cerrar con un punto y coma y mostrarle al usuario por pantalla la respuesta. Entonces cout, dos veces el símbolo de menor que, y decimos que el área del triángulo, no estamos usando tildes para no complicarnos, el área del triángulo es dos puntos, cerramos las comillas, dos veces el símbolo de menor que, y vamos a imprimir la variable área, de manera que se va a imprimir el resultado que tenemos acá. Entonces vamos a correr el programa y vamos a ver si está funcionando. Lo compilamos y ahora nos está pidiendo la coordenada en x del punto número 1, puede ser 0 y en y 0. La coordenada 2 va a ser 3, 2 y la siguiente va a ser menos 2 y 4, se me ocurre. Y nos dice que el área del triángulo es 8. Aquí la tenemos. Nos está resolviendo esta operación y nos está diciendo el área del triángulo. Entonces espero que se haya entendido cómo se usa el valor absoluto en C++, cómo se hace este tipo de ejercicios, cómo se resuelven, que lo puedan usar en sus proyectos, que les sea útil. Y hasta aquí dejamos esta serie de ejercicios básicos resueltos en C++.